Esto es Conversaciones Sumum. Vamos primero por el contrato que debe reivindicarse, reconstruirse, reconfigurarse entre el docente y la familia. Eso es también muy importante y creo que no estamos pensando bien. Primero, las inquietudes de las familias, que son nuevas y son comprensibles. Cuando algo pasa y pasa de una manera tan mayoritaria, antes de ponernos a criticar, hemos de hacer un esfuerzo de humildad para comprender qué es lo que pasa hoy en las familias. Las familias viven una situación de angustia. ¿Por qué? Pues porque cuando yo tenía 14 años, estudiar tenía resultados inmediatos. Yo recuerdo, y la suelo comentar muchas veces, una novela de un gran escritor castellano, Miguel Delibes, que cuenta, se titula Camino, y cuenta que 3 niños de un pueblo están pasando el verano juntos, se lo pasan muy bien, y al finalizar el verano, uno de ellos le dice a los otros 2 que tiene que abandonarlos porque su padre ha decidido que tiene que estudiar. Y estudiar en la España de los años 50 quería decir abandonar el pueblo para ir a otro sitio. Y los amigos le dicen, ¿y estudiar para qué? Y este dice, dice mi padre que estudiar sirve para progresar. Y los amigos le dicen, ¿qué es progresar? Y él da la respuesta perfecta de lo que entendía por progreso cualquier familia normal de la España de los años 40, 50, 60, 70, 80, 90 y hasta hace relativamente poco. Dice mi padre que progresar es trabajar menos que él y ganar más. Eso era progresar. Y la vía para el progreso era la escuela. Eso era el progresar y la vía para el progreso era la escuela. Hoy las cosas chirrían, ¿no? Chirrían por muchísimas razones. ¿Por qué? Porque, primero, hay una sobrecarga de exigencia en las familias, sobre todo con las madres. Parece cuando tú miras los discursos sobre crianza que aparecen, ser madre hoy es estar bajo sospecha permanentemente. Mira a ver cómo tratas a tu niño porque le puedes crear un trauma que le condicione todo su desarrollo futuro, ¿no? Hay que bajar un poco también ahí las expectativas. Decir, no señor, no señor, no es así. No todo lo que haga va a crear traumas. Y por otra parte, ¿quién es el adulto que no tiene su colección de traumas? Dice, pues hay que llevarlo, ¿no? Hay una tensión entre las familias real. Y hay una inseguridad en las escuelas real. Y eso yo intento pensarlo a partir del esquema de la escuela republicana francesa. La escuela republicana francesa tenía las ideas clarísimas. La función de la escuela es convertir a un hijo en ciudadano. ¿Y qué significa ser ciudadano? Asumir los modelos de lengua francesa pues, que utilizaba Balzac. Los comportamientos éticos de tal o cual, los héroes de la patria que son tal y cual. Daba un contenido a lo de ser ciudadano. Cuidaba, podemos decir, lo que tenemos de comunitario, ¿no? Hoy estamos en esa situación en que la psicología ha fagocitado la dimensión republicana de la escuela. Por eso nos cuesta tanto hablar de cultura común. Todos estamos pensando en nuestro interior, cuáles son mis problemas, mis traumas, mi inseguridad, mi incertidumbre, etc. ¿Y quién cuida de la cultura común? Y la tenemos abandonada. Además, cualquier propuesta que hagas de currículum para sustentar la cultura común será recibida con críticas políticas de todo tipo. Es decir, ahí hay obviamente una diferencia. Pero ¿qué pasa? A pesar de todo, creo que hay que hablar mucho con los padres y poner algunas ideas claras. Primero, la familia con todos sus problemas es una institución maravillosa. Es la única en la que te aprecian incondicionalmente por el mero hecho de haber llegado. No hay otra. Tú llegas allá y desde el momento que llegas estás devorando las horas de sueño de tu madre y de tu padre y incrementando los gastos y complicándonos la asistencia. Y sin embargo, tienes ahí una garantía que no caduca. Y la sociedad te valora condicionalmente por lo que sabes hacer.
y vosotros querréis mucho al señor Gregorio Luri, pero si en esta entrevista no salgo con unas mínimas condiciones de ventura, diréis, no lo volvemos a llamar. Sí, la sociedad te valora por lo que sabes hacer. Entonces, ¿cómo pasamos de un ámbito en el que eres valorado incondicionalmente por ser quien eres a un ámbito en el que eres valorado condicionalmente por lo que sabes hacer? Para pasar de un ámbito a otro necesitamos un puente de confianza, y ese puente de confianza es la escuela. No hay otro. La escuela es el puente de confianza que hace posible eso, el paso de hijo a ciudadano productivo, a ciudadano que es independiente, que sabe ganarse la vida, etcétera, etcétera. Bueno, debiéramos pensar en primer lugar que eso es muy valioso para ponerlo en riesgo. O dicho de otra manera, mira, nos cuesta a veces pensar que en las cosas humanas o que las cosas humanas pueden ser al mismo tiempo nobles e imperfectas. Pero casi todas las cosas humanas, por no decirte todas, las importantes son nobles e imperfectas. La escuela, yo creo que es la institución más noble que hemos generado, pero está llena de imperfecciones. Está llena de imperfecciones, como cualquier otra, pero la escuela se ven más. Una institución noble o imperfecta no puede vivir sin creer en su nobleza, porque entonces cree en sus imperfecciones. Ahí hay un equilibrio que hay que saber mantenerlo. Pero ¿cómo se fomenta la nobleza? Apostando todos por ella, comenzando por los poderes públicos. La escuela es una institución noble y eso ha de ser defendido y resaltado con todos sus problemas, pero que los problemas no nos opaquen su nobleza. Si comenzamos a recuperar esa nobleza de la escuela, creo yo que podremos dar una vuelta a esa deriva que ha señalado muy bien de un malestar docente que va en incremento, ¿no? Y que te lo encuentras en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Finlandia, que hasta hace poco parecía que era el lugar que mejor formaba a sus docentes, ¿no? Pues te lo estás encontrando. Pero, a mi modo de ver, no hay otra alternativa que recuperar la nobleza, el sentido de nobleza de la escuela. Venga, Gregorio, muchas gracias por esta conversación donde hemos transitado desde las inteligencias múltiples hasta el papel social, cultural, simbólico de la escuela. Y solo me gustaría, para cerrar esta conversación, colocando una pregunta para ti, poco controversial. Porque toda esta conversación ha ido sobre la construcción también de una idea de escuela. ¿Cómo evitamos que esto no sea una defensa de la nostalgia de la escuela antigua? Ay, Dios mío. Hay una cosa un poco desesperante en las cuestiones humanas, y es que todas y cada una de las cuestiones humanas son cuestiones de grado. No hay algoritmos Sí. que te garanticen que ese es el punto medio. Y además, siempre estamos pecando por exceso o por defecto. Y la única manera que tenemos de equilibrar esto es situar el fiel de la balanza teóricamente muy claro y saber cuándo estamos por exceso, cuándo estamos por defecto. Efectivamente, podemos acabar añorando una escuela que es, primero, imposible de recuperar y que si fuera posible no deberíamos recuperarla. Yo no, te lo aseguro, no añoro para nada una escuela cuyos profesores, por lo menos conmigo, se ensayaban a ponerte de rodillas con los brazos abiertos en el pasillo, a repetir 1000 veces o a escribir 1000 veces. Pero también te tengo que decir, con el tiempo he comenzado a valorar algunas de aquellas cosas. Por ejemplo, la redacción semanal. La redacción semanal. Que ahora piensas como profesor y dices, aquel profesor que cada semana se leía todas las redacciones de todos los alumnos, nos comentaba una por una, nos permitía leer las que estaban mejores, escritas y tal. El trabajo de aquel profesor era extraordinario, ¿no? O yo que estuve unos años en un internado de frailes capuchinos en un pueblo del norte de Navarra, teníamos una sala de cine
Y ha sido mucho tiempo después cuando he valorado las maravillosas películas que veíamos. Por ejemplo, todo John Ford, que yo salí fordiano sin saberlo de allá. Bueno, pues muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué quiero decirte? Que también hay que saber que las críticas también son cuestión de grado. Vamos a valorar, por eso te decía al principio, salvemos lo bueno allá donde esté. Allá donde esté. No tengamos prejuicios en que, ¿qué te diría yo? Pues igual la lectio escolástica, de la escuela escolástica, tiene un valor. Hoy, un profesor que dé clases magistrales parece que está cometiendo el pecado de lesa majestad o de lesa pedagogía, ¿no? Yo tengo que decir primero que es la metodología más difícil. Si han de ser clase magistral, y subrayo lo de magistral. Segundo, cuando te toca un buen profesor delante y ves cómo está dando forma con palabras a una idea y cómo esa idea va delante de ti cuajando y tomando forma, ese es un lujo intelectual extraordinario. Están muy bien las pedagogías, descubrimiento, actividad, todo lo que queráis, pero cuando un buen profesor te lleva a eso, te hace espectador de cómo una idea va tomando cuerpo, pues Ahí brillan los ojos. viva la clase magistral, ¿entendés? Viva la clase magistral. Seamos valientes para elegir lo bueno esté donde esté. Y saber también que cuando tenemos como centro, como escuela, pues una determinada manera de ser, de pensar, de obrar, siempre va a haber alguien, un profesor, que no va a acabar de adaptarse a eso, pero eso está muy bien. Está muy bien, porque él tiene pues unas maneras de hacer, unas dotes, unas convicciones. No intentemos convertir a todos los profesores en clónicos del director, en clones del director, ¿no? Ese profesor que hace las cosas distintas y le salen bien, pues no deja de ser un acicate. Porque ahí también está eso bueno que hay que salvar. Efectivamente. Y con esa idea cerramos. Efectivamente. Muchísimas gracias, Gregorio, por este tiempo.